Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Hoy estaremos orando y alabando al Señor en medio de esta cuarentena, pero con la fe puesta en el Señor. Isaías 29, versículo 13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí es más que un mandamiento de hombre que lo ha sido enseñado. Queridos hermanos, oremos y alabemos al Señor. Tenemos que orar con fe y estar constantemente orando para que no caigamos en tentación. Marcos 14, versículos 38 dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos, amados hermanos. Oh Padre Celestial, que estás en la gloria, hoy te alabamos, te glorificamos y toda nuestra honra sea para ti, mi Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio de derramar tu preciosa sangre en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados fueran perdonados y tuviéramos vida eterna. Por eso te reconozco como mi único Salvador, porque tú eres la resurrección y la vida eterna. Oh mi Señor, te pido humildemente por nuestros hermanos de Casa Iglesia, por nuestros pastores, que los protejas, por nuestra hermana Katia, que está quebrantada de salud. Mete tu mano poderosa para que ella se restablezca, porque tú eres un Dios misericordioso y bueno. Gracias, Dios, porque en medio de esta situación me das nueva fuerza. Muestro tu gran poder. Iluminas mi camino, que aunque sea difícil contigo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así como el samista caminó contigo y lo guiaste por senda de justicia, lo libraste del temor y le diste descanso. Hoy puedo decir con toda seguridad y fe, me siento muy seguro porque sé que estás a mi lado. Gracias, Padre, por darme esa maravillosa alegría que solo tú puedes brindar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús seré fuerte y valiente. No tendré miedo, porque tú eres mi pastor y contigo nada me faltará. He orado en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ahora, queridos hermanos, adoremos al Señor. Dios lo bendiga. Nos estamos viendo, hermano. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre. Tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre en tu presencia. Quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra. Quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte.
santo nombre, en tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte, adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer, adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer, adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer, mi pasión eres tú, oh Rey, mi pasión eres tú, oh Rey, mi pasión eres tú, oh Rey. Hola, amada hermana, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a esta, su casa iglesia Yepla Macaracuay, donde hoy vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Para ello los invito a que busquemos en nuestras Biblias, busquemos la palabra del Señor, y hoy vamos a estar hablando sobre la transfiguración. Para ello vamos a estar compartiendo en Lucas capítulo 9 desde el verso 28 al 36. Y la palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gloria al Señor. Amén. Impactante este pasaje, un pasaje profundo, un pasaje hermoso, un pasaje donde vemos la transfiguración de Jesús. Sin duda alguna, hay pasajes en la Biblia que están llenos, quizá, por decirlo de alguna manera, de mucho simbolismo. Para los que no están acostumbrados a leerla, pudiera parecer difícil de interpretar, pero hay misterios e incluso demasiados para algunos cargados de fantasía. Por eso que este es uno de esos pasajes llenos de simbolismo, y aquellos que no están acostumbrados a leerla pueden parecerles difíciles, misteriosos
e incluso demasiado cargados de fantasía. Pero sin duda alguna, la escena de la transfiguración es uno de ellos. Los judíos tenían una forma de expresarse cargada de referencia a la Biblia, a Moisés, a los profetas, a los signos que Dios había hecho en su historia. Para ellos, ser del pueblo elegido significaba una responsabilidad, alta responsabilidad. Conservar con dedicación y respeto las tradiciones que los antepasados le habían dejado como un legado. Muchos de ellos leían a menudo la Biblia, conocían muchos pasajes de memoria y captaban enseguida cualquier insinuación simbólica que se refiriera a ella. Nosotros posiblemente tenemos hoy en día otra forma de leer y de comprender. Le damos más importancia quizás al presente y a veces, amados hermanos, miramos el pasado como lejano y poco significativo. Por eso, para leer el texto que hoy el Señor nos ha colocado y que venimos estudiando y hoy nos toca, la transfiguración, nosotros tenemos que hacernos quizás un poco judíos de aquella época. Tenemos que ponernos en la piel, en los zapatos de los primeros que oyeron y transmitieron estos textos. Sin duda alguna, en este pasaje vemos cómo Lucas le da mucha importancia a la oración. Cuando nos dice que Jesús sube a la montaña a orar y en ese momento se manifiesta transfigurado a estos 3 discípulos escogidos. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. No solo para los judíos, sino también en muchas religiones primitivas esto ocurría. Quien tiene la experiencia de subir a pie a una montaña y contemplar el paisaje alrededor puede comprender por qué por qué sucede esto. Quizás desde arriba las cosas se ven en su conjunto. Los pequeños obstáculos dejan de parecer tan grandes, se puede captar el cuadro general. Si cada uno de nosotros subimos quizás al Ávila, el cerro emblemático de nuestra capital, pudiéramos entonces desde allí, estando a la altura, observar todo lo que vemos abajo como simples pequeños obstáculos. Entonces eso nos permite tener una visual. Ahora, los antiguos se imaginaban que Dios hacía algo así a sus ojos. Todo adquiere una justa proporción. Se comprende mejor que es importante y que no, aunque lo parezca, se puede divisar el horizonte que da sentido al propio camino. Aunque por abajo la niebla nos engaña diciéndonos que la senda ha desaparecido. El simbolismo de la Biblia puede ser explicado, pero eso no es suficiente. Su impacto es mayor cuando uno ha tenido experiencia, cuando sabe qué es subir una montaña. Todo aquello que han tenido la oportunidad de subir una montaña pueden tener esta visual o esta panorámica más clara. Jesús, según nos relata Lucas, cambia de aspecto. Su vestimenta, se vuelve blanco, luminoso. Moisés y Elías son representantes en la Biblia, pues Moisés viene a representar a la ley y Elías vendría a representar a los profetas. Por lo tanto, Moisés y Elías son importantes dentro de la Biblia y representan la ley y los profetas. El mensaje que Dios dirige a su pueblo durante toda su historia. La gloria es la forma de expresar que Dios lo ha investido de autoridad. Jesús conversa con ellos porque viene a dar plenitud al Antiguo Testamento. Qué bonito, qué hermoso. La palabra de salvación de Dios en Jesús. Todas las esperanzas y anhelos del pueblo de Dios serán cumplidas de forma definitiva. Los últimos signos que vemos en el pasaje de la nube y la voz celestial lo confirman.
Dios habla desde el cielo y reconoce a Jesús como su Hijo, su elegido, el que los judíos estaban esperando, el Mesías que tenía que traer la salvación de Dios en el tiempo final. Hoy en día, en el año 2020, pudiéramos reflexionar y decir que casi 2000 años después, cabría preguntarnos, ¿este texto todavía puede decirnos algo a nosotros? Esta es la pregunta más interesante que siempre leemos en la Biblia. Cada uno de nosotros ha de dar respuesta de manera individual, porque Dios quiere hablar con cada uno y con cada de nosotros de manera personal. O sea, el Señor quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo, pero de manera personal, a través de su palabra. Una buena forma de comenzar es ponernos en la piel, en los zapatos de los discípulos y tratar de imaginar qué mensaje tendría para ellos esta experiencia. Y en este texto de la transfiguración vemos a los tres apóstoles, vemos a Pedro, a Juan y a Santiago, quienes son escogidos por Jesús, y quizás eso viene a reafirmar de que ellos vienen siendo como un círculo íntimo. Jesús efectivamente tiene sus 12 discípulos, pero estos tres en muchos pasajes los vemos en acontecimientos muy importantes y cruciales, y vemos uno de ellos acá acompañando a Jesús. Entonces en este texto de la transfiguración pudiéramos decir que Pedro, Juan y Santiago son los escogidos por Jesús y los lleva ¿a dónde? A la montaña. Y ellos vienen a ser testigos de la gloria de Jesús, pero definitivamente pareciera que no saben reaccionar bien. Al principio, cuando vemos este pasaje, vemos que tienen sueño, pero después despiertan y se quedan ahí sobre la montaña viendo todo el acontecimiento. Igualmente, amado hermana, nosotros somos escogidos por Jesús para acompañarlo en esos momentos buenos y en esos momentos malos que podamos tener. Él está al lado nuestro. Él nos da a veces esas etapas de su gloria, de su luz, en los que mostramos esos momentos en que la vida nos sonríe, damos gracias a Dios, pero en esos momentos difíciles también, porque Él está al lado de nosotros. Y en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de la cruz, quizás no nos dejan ver bien el camino. En estos momentos podemos recordar que Jesús sigue estando contigo, conmigo, con nosotros. El mismo que una vez nos mostró su gloria aquí en la transfiguración, el que nunca nos abandonará. La experiencia de la transfiguración será pues el recuerdo que nos pueda ayudar a seguir adelante. La transfiguración de Cristo fue una muestra de su gloria, es una muestra de su gloria en el que ha de venir a juzgar al mundo, y fue un estímulo para sus discípulos a sufrir por Él. La oración, sin duda alguna, es una transfiguración. La transformación de deber, de hacer que nuestro rostro resplandezca. Nuestro Señor Jesús, incluso en su transfiguración, estaba dispuesto a hablar acerca de su muerte y sufrimiento. En nuestras mayores glorias en la tierra, vamos a recordar que en este mundo no tenemos ciudad permanente, no es nuestra morada. ¿Qué necesidad tenemos entonces de orar a Dios por la gracia vivificante para hacernos ¿qué? Animados? Sin embargo, lo que los discípulos vivieron, ser testigos de esa señal del cielo, después de un rato se quedaron totalmente despiertos, por lo que fueron capaces de dar una explicación completa de lo que pasó. Pero aquellos que no saben lo que dicen, lo que hablan, ha de hacer tabernáculos en la tierra y no en el cielo. La transfiguración de Jesús es un evento que lo vemos en Lucas, pero también se encuentra en los dos restantes evangelios sinópticos. Está en Mateo y está en Marcos. Y vemos entonces en este hermoso pasaje que Jesús se transfigura y se vuelve radiante, manifestando la gloria del Señor en una montaña.
En estos pasajes, Jesús y estos tres apóstoles que lo acompañan, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a una montaña. ¿Y cuál es esa montaña? ¿Cómo se llama? Bueno, es el monte Tabor, conocido actualmente como el monte de la Transfiguración. Es el monte Tabor. ¿Y van a qué? No lo olvidemos, a orar. Los tres discípulos acompañan a Jesús al monte Tabor a orar. En la montaña Jesús empieza a brillar con estos rayos brillantes de luz. Y es cuando le aparece entonces Moisés y Elías a su lado y habla con ellos. Y en ese momento se escucha esa voz donde Jesús es llamado Hijo por esa voz del Señor del cielo. En la Transfiguración los discípulos pudieron ver un pequeño destello de la gloria esplendorosa del Señor. Leyendo este pasaje, los creyentes de hoy podemos formarnos también una idea de cómo será la transformación que todos los creyentes experimentaremos en la resurrección del último día, cuando todos los fieles resucitemos y nuestro cuerpo sea transformado y glorificado como el de Jesús en el monte de Tabor. Así viviremos para siempre, con el Señor en un abrazo tan estrecho que su naturaleza divina transforma por completo cada una de las partículas que conforman a nuestro ser. Esta promesa, más que ninguna otra cosa, es sin duda alguna la base de la esperanza que tenemos en Cristo. Es el corazón mismo, es la base de nuestra fe cristiana. Cabría preguntarnos entonces, amado hermana, hermanos, ¿por qué es importante la transfiguración? Es importante porque en ella se aprecia algo de lo que Dios tiene reservado para sus fieles. Allí, junto a dos de los personajes más grandes de la historia de Israel, Moisés y Elías, Jesús demostraba ser el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado al pueblo de Israel. Todo indicaba que Dios estaba compartiendo su gloria con su pueblo, con cuantos depositaban su fe en Jesús. La experiencia de los tres discípulos que vieron al Señor glorificado lo fortaleció para las pruebas que vendrían. ¿Sí? Fue una manera de ellos sentirse fortalecidos en esos días venideros, cuando Jesús tendría que ser arrestado y crucificado. Habiendo visto cómo sería Jesús después de su resurrección y habiendo escuchado la voz del Padre que daba testimonio de su Hijo, estos discípulos pudieron reconocer que Dios tiene control absoluto de cuánto le sucederá a Jesús y a ellos mismos. La promesa de la transfiguración es también para nosotros, es para ti, es para mí, es para nosotros, porque más importante que el testimonio de quienes vieron a Jesús transfigurado es saber que cada creyente puede experimentar algo de lo que ellos vieron. En nuestra propia oración podemos fijar los ojos en Jesús y experimentar su presencia. Hoy, en tu oración personal, pídele al Señor que abra tus ojos espirituales. Pidámosle que abra nuestros ojos espirituales, para que viendo la transfiguración se disipe todo temor, toda inseguridad que puedas tener, que yo pueda tener, en el nombre de Jesús. Pudiéramos nosotros decir entonces que en ese camino, en ese caminar con Dios, podemos experimentar momentos especiales, situaciones en que nos encontramos en suelo sagrado, sentimos la presencia de Dios. Así se sentían los discípulos cuando fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Cuando le decían: Señor, déjanos levantar 3 chozas, 3 casitas, una para ti, una para Moisés y para Elías. Pedro sin duda alguna quería que esa maravillosa experiencia no terminara. Jesús lo bajó a tierra, lo guió hasta el pie del cerro y le dijo que no hablara a nadie sobre la visión. En vez de ellos, se prepararan al Calvario. Así es Jesús cuando está en la vida nuestra. Él se manifiesta, Él nos prepara para cada acontecimiento que podamos tener.
Así que la voz de Dios hoy nos llama a que lo escuchemos, a que estemos atentos. Pudiéramos, hermanos, concluir este hermoso, pero profundo pasaje de la Biblia, recordando que Moisés representa la ley y Elías los profetas, pero que sin duda alguna Jesús es el centro, quien ha venido y ha mostrado un anticipo de su gloria, de la resurrección. En su caminar, en mi caminar, estemos siempre escuchando la voz del Señor. La transfiguración de Jesús nos invita a ver, a colocar la mirada en Él. Él nos llama hoy, nos llama a enfrentar la vida, a enfrentar toda crisis, a enfrentar toda enfermedad y conflicto y todo problema que tenga, pero con un nuevo rostro, con el rostro del Señor que brilla en nosotros. Esa es la transfiguración que Jesús hoy quiere hacer en ti y en mí. Escuchar a Jesús, sin duda alguna, es el secreto para tener una vida con un rumbo, amados hermanas y hermanos. Pero no solo tener una vida con un rumbo definido, sino ser portadores de la felicidad para los demás. Seamos felices, permitiendo una transfiguración, una transformación, un cambio en nuestra vida, pero que se haga a través de Jesús. Tú y yo somos lo que debemos escuchar a Jesús. Tú y yo hoy, como estaba en el verso 36, cuando nos dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. ¿A quién oír? ¿Las voces del mundo o vamos a escuchar a Jesús? Sin duda alguna debemos escuchar a Jesús. Debemos dar ese rumbo, seguir caminando de la mano del Señor, porque ese es el sendero, porque allí Él nos hace también portadores de la felicidad. Cuando cada uno de nosotros escuchamos a Jesús, es diferente. Cuando vivimos su palabra, hacemos que lo ordinario se haga algo extraordinario en tu vida. Hacemos que los problemas lo podamos vivir con paz, con esperanza, que cada obligación, cada éxito lo podamos vivir, pero con responsabilidad, todo ello dándole gloria a Jesús, porque Él es quien nos hace diferente. Hoy te invito a que lo escuchemos, a que escuchemos a su voz, a que dejemos que Él transfigure nuestras vidas, que Él transfigure nuestra familia. Escuchemos a Jesús. Toda la escena de esta manifestación de la transfiguración de Jesús es algo pleno de Él. Es el enviado por el Padre para llevar la plenitud, para llevar el misterio de la redención, para que todos los pueblos lo escuchen. Este es un pasaje donde el Señor hoy, sin duda alguna, nos llama a que tengamos vida, a que sepamos que Jesús había sido presentado a los pastores, había sido presentado a todo el pueblo en el río de Jordán, en ese momento en que fue bautizado, y el Señor decía, este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. Hoy también en la transfiguración nos dice, este es mi Hijo, oídlo. Esa es una reflexión que debemos dejar plasmada en nuestros corazones y saber que el Señor trabaja en cada uno de nosotros, que hoy, una vez más, el Señor nos los presenta como su Hijo. Oíd la voz. Hoy es un tiempo donde debemos nosotros reconocer una vez más a Jesús, a reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, a reconocerlo como el Hijo enviado por el Padre, para que lo escuchemos, que esa palabra retumbe en nuestras mentes, en nuestros corazones, que busquemos de su palabra, que nuestro corazón pueda ser cambiado, pueda ser transformado, pueda ser transfigurado. Pedro jamás, sin duda alguna, olvidó esto, y si vemos cómo lo recoge en uno de sus versos, en una de sus segundas cartas, cuando dice, y nosotros escuchamos esa voz
venida del cielo mientras estábamos en el monte de Tabor. Hermano, Dios te bendiga. Deja que el Señor trabaje en ti, que trabaje en mí, que transforme, que esa transfiguración sea una realidad en tu vida. Define tu rumbo, defínelo con el Señor Jesús en tu vida. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Bueno, de verdad, ¿cómo están mis hermanos de Casa Iglesia? Dios los bendiga. Hermano José, muchas gracias por la palabra compartida, de verdad, Dios los bendiga. En verdad vemos mucho en esta transfiguración de Jesús, de verdad. Vemos el significado del respeto, mucho respeto, de verdad. Y bueno, Dios siempre abre camino para el que le guarda sus palabras, el que le guarda su promesa.
que en realidad si nosotros cumpliéramos como en realidad Él quiere, con este significado de respeto y de amor, este mundo sería otro. Yo lo veo así. Y en realidad, ¿qué pasaría si este mundo fuera respetuoso, honesto, responsable? Porque en realidad aquí se ve que se maneja la responsabilidad. Porque si no hubiera responsabilidad y respeto, no hubieran hecho caso a esa nube, no le hubieran hecho caso. Y hubieran dicho todo lo que ellos vieron en este versículo. Damos gracias porque hay personas que sí guardan la promesa. Y ese es el gozo que nos da a nosotros en Casa Iglesia, que aunque sea que seamos bebé, estamos apenas gateando, más tarde podremos estar caminando. Y yo digo que muy pronto estaremos corriendo muchos a esas aguas, a ese encuentro cara a cara con el Señor. Eso es un encuentro donde nada más es de uno a uno, personalmente. Cada quien va a sentir eso personal. Muchos dicen, no, pero es que si ella alaba, yo voy a alabar. No, mi hermano. Si tú alabas y ella tiene ganas de orar, es el sentimiento de cada uno. Lo que hay es que tener fe que el poder de la oración va más allá de los límites. Aquí mismo lo explica. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y eso fue el maestro. Imagínese cómo nos sentiremos nosotros cuando estamos orando. Yo me siento contento, tranquilo, relajado, porque tengo a alguien que me escucha en el silencio. Hay muchos que no entienden qué es hablar en el silencio, qué es escuchar en el silencio. Y bueno, cerrando ya con esto, de verdad vuelvo y lo repito, señor José, muchas gracias de verdad por esta palabra, en verdad que llena de verdad la satisfacción del poder de la oración, del respeto y la cautela. Y bueno, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, glorificado, te alabo, te glorifico, te ensalto, Señor de la gloria, dándote, Señor, gracias a mi hermano José por compartir esta palabra y a cada uno de los hermanos de Casa Iglesia que guardamos tu palabra. Señor, hay muchas personas que tienen sed de ti y están en la oscuridad. Y así como tú orabas, Señor, y que tu ropa se volvió blanca y brillante, que esa luz resplandecía la cara de estos hombres que te estaban acompañando. Padre, así yo te pido que resplandezca en las vidas de esas personas que buscan de ti. Guíalos, Señor Padre, al encuentro de la verdad, a la búsqueda de la verdad, porque tú eres el único Padre honrado y glorificado, Señor. Cuida a cada una de las personas que están viendo este video y más a este grupo, a esta iglesia, Señor, a esta Venezuela que necesita de ti. Ahorita estamos pasando un tiempo muy fuerte, muy duro, pero tenemos la fe que tú vas a salir, tú vas a llegar a nuestras vidas y tú vas a decir, estoy aquí. Y nosotros, tus ovejas, vamos a decir, heme aquí, para servirte, para amarte, para glorificarte, porque tú siempre serás el yo soy. La palabra de todos pasará, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Te alabo, te glorifico, te ensalto, Señor de la gloria, pidiéndote que cuides a cada uno de los habitantes de esta tierra en este tiempo de pandemia, Señor. Sabemos que tú mismo
ha dado esta orden, que nos guardemos, resguardemos en casa, mientras pasa el enojo de tu furia, Padre. Sabemos que hemos cometido muchos errores, pero te pedimos a ti que nos perdones, porque solamente tú das el perdón verdadero. Te doy gracias, Señor, por esta palabra compartida hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Espero verlos pronto.